Y ahora sí, volvimos a secuencia inicial y como lo habíamos anunciado, ya está en nuestra mesa Mati Colombati, que es periodista, que conduce Maldita Suerte, está en Radio Re. Cambia de horario en el Destape ahora. Hay con modificaciones. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Buenas tardes, gracias por la invitación. Perdón la demora en llegar alguna vez. No. Es un horario de salida de colegios, jardines y demás, entonces toda la logística familiar costó un poco organizarla, claro. pero acá estamos. Vos aparte tenés varios para ir a buscar. No, sí, claro, sos un héroe. Estás asistiendo fuerte a la tasa de natalidad. Sí, ya hice mi parte, digamos. Sí, ya cumpliste. ¿Cerramos fábrica o...? Sí, no, totalmente cerrado todo. Ya. Está bien. Sí. Igual nunca digas eso. No, el momento en el que decís eso... Yendo hacia la vasectomía inminente. Eso es otra cosa. Bueno. Ya está. Ya está. ¿Y sos de Racing? Sí, claro, por supuesto. Bueno, felicitaciones. Gracias. ¿Cómo estás viviendo esta época? Y es como medio atípico, ¿no? Para la historia de Racing, que los últimos años nos permitimos ser felices, ¿viste? Como bien. El hincha de Racing tiene esa cosa del el sufrido, el que la pasa mal, el que a pesar de todo siempre está. Y no, los últimos años han sido buenos. ¿Están con un equipazo? Sí, venimos de ser campeones de la Sudamericana, así que estamos en... ¿Viajaste? No pude. Me quedé con las ganas de ir a Paraguay, pero nada, feliz, imagínate, nada. Ahora de vuelta con la expectativa de ganar el torneo, nada, es un delirio para nosotros estar en esa. Pero bueno, me alegro porque tengo aparte mucha gente muy querida de Racing, así que te sumás a las filas de las felicitaciones. Gracias. Además de este envión anímico que estás teniendo, sí. ¿Cómo estás viendo este fin de año, este primer año de Javier Milei? ¿Así unas primeras impresiones que te lleves de este año? Sí, hay como... por lo menos dos Argentinas transcurriendo, ¿no? En paralelo. Es como la del veranito financiero y de los mercados excitados con algún sector de la sociedad, permitiéndose ahora, qué sé yo, la posibilidad de viajar y llenar las playas de Brasil o comprar cajitas de Amazon o cruzar a Chile a comprar electrodomésticos, y otro sector que no llega al 10 del mes. Y las dos Argentinas sucediendo al mismo tiempo. Una crisis social que ya era crítica, con números de pobreza insoportables, y una situación social que se profundizó. Y después esta particularidad de un gobierno que en minoría parlamentaria, en minoría política, en minoría de fuerza política, pone al resto en minoría. Entonces también hay una fortaleza, una habilidad por parte del gobierno de Milei de someter al sistema político a su antojo, ¿no? Es un poco lo que se está viendo en este tiempo. Y en esa fortaleza, viste que, en Twitter se dice mucho esta frase de ¿y si sale bien? Sí. ¿Qué pensás de eso? Bueno, y para algún sector va a salir bien y está saliendo bien. Para los que siempre ganan con estos modelos está saliendo bárbaro, ¿no? Los bancos están haciendo un negocio extraordinario, los sectores de la economía primarizada, y después hay otro sector que no tiene perspectiva de que salga bien. Digamos, objetivamente no va a salir bien para un sector muy importante de la sociedad. Creo que especialmente la clase media está como apuntada a ser la que desaparezca del mapa de situación y que empecemos a parecernos más a los países a los que aspira Milei. Él te habla de Irlanda, te habla de... Pero esto va hacia un Perú, un Paraguay, un país latinoamericano sin clase media. Y me parece que ese es el proceso de los que están siendo fuertes ganadores de este modelo, que son por lo general los mismos de siempre, y los grandísimos perdedores, como los jubilados, los trabajadores, los sectores más empobrecidos, la clase media. Entonces sí... Y si sale bien, ¿para quién, no? Es esa que es la otra parte de la pregunta que por lo general los libertarios no se hacen, ¿no? Claro. Yo cuando ganó Milei y pensaba hacia adelante, sobre todo el primer año, me imaginaba un panorama muy distinto al que estamos viendo hoy, ¿no? Me imaginaba mucho conflicto social, me imaginaba una crisis económica mucho más permeable al conflicto, digo, y viste que hay de alguna manera hay quienes dicen, tal vez no estás de acuerdo con esto, que hay como un adormecimiento de la sociedad en relación a estos sectores que están siendo más golpeados, podemos decir, por ejemplo, los jubilados, sí. Que digo, si bien hubo muchas movilizaciones, hubo movilizaciones sindicales, pero también hubo una masiva movilización universitaria en 2 ocasiones. Sobre todo, digo, ¿vos cómo ves eso?
Mira, yo creo que responde a varias cuestiones, pero una especialmente es que el mandato principal del triunfo de Milei era frenar la inflación o controlar, domar, en los términos libertarios, la inflación al costo que sea, ¿no? Mirá, loco, yo no sé, resolveme el tema de la inflación y como sea. Y, bueno, el costo social de eso fue muy grande, una recesión brutal que generó lo que vemos, la destrucción del aparato productivo, mayores despidos, una duplicación de jubilados pobres, aumento de la indigencia, todo lo que se vio en el arranque de este experimento, pero el mandato era pararme la inflación, ¿no? Más allá de que la inflación anda ahí, en los 2-3 puntos, objetivamente hoy es la bandera que a Milei lo sostiene en su popularidad, digamos. El día que eso se mueva, ahí es donde habrá que ver cuál es la reacción social. Se suele decir a un amigo que dice que si gobernás el dólar, gobernás la Argentina. Bueno, y un poco eso está sucediendo. Esta especie de veranito financiero para un sector importante de la sociedad es atractivo. Y el mandato mirá, no sé cuál es el costo, pero yo quiero saber a qué precio van a estar las cosas la semana que viene. Sí. Es muy poderoso, es muy fuerte. Ese es el principal logro. Y sobre lo que hoy se sostiene el esquema de popularidad de Milei. Porque no solo no hay una conflictividad en las calles, digamos, una cuestión, bueno, más allá de que algunos sectores están siendo más combativos, digamos, tenés ahora la unidad de las CTA junto a las organizaciones sociales, mañana van a llenar Plaza de Mayo, etcétera, pero al mismo tiempo tenés a otro sector del sindicalismo, más vinculado a la conducción de la CGT, de alguna forma con un perfil más dialoguista, y en general el sistema político ordenado. Cuando vos ves el panorama general, tanto en el Congreso como en el poder económico, etcétera, ves ahí un sistema ordenado. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ahí hay una expectativa, tanto del sistema como de algún sector de la sociedad, de que al final esto va para más tiempo de lo que muchos creían. Entonces empiezan a acomodar. Y en ese orden, Milei aprovecha para avanzar. Ahí hay una decisión de transformar la Argentina que no está encontrando tal vez los límites que algunos esperaban. Y creo que otro factor muy importante es la subestimación que hizo un sector importante de la política también de las capacidades políticas de Milei y la subestimación de la crisis social que había en la Argentina, ¿no? Entonces, Sí, vos decís, ¿por qué no explota? ¿Viste esa pregunta? ¿Qué pasa que no explota? Mira, por la misma razón que no explotó hace 2 años, 4 años, 6 años, cuando la pobreza ya era alta, la pobreza infantil ya era altísima, la situación del proceso inflacionario era insoportable. Bueno, no explota, pero implosiona. Claro. Y yo creo que ahí sí hay una cosa mucho más por fuera del radar de los medios, de la conversación pública y de la política, que es lo que está pasando en los barrios. Situaciones realmente complejas de violencia y de descomposición social, que no es un estallido, no es una Plaza de Mayo llena, pero es un caldo ahí que no sé hacia dónde va, ¿no? Eso me ¿Te parece. sorprendió esto? Vos decías recién un gobierno que está en minoría, al menos parlamentaria, política, y que pone en minoría a los demás. Yo creo, a mí por lo menos, es una de las cosas que más me sorprendió, de lo que menos veía venir, que el tipo iba a poder sacar leyes tan tranquilamente y demás. ¿Te sorprendió eso? ¿Te lo veías venir? Me sorprendió el rápido aprendizaje Claro. del gobierno y de sus herramientas de rosca. Puso ahí un par de personas que evidentemente saben de eso. No me sorprendió que el sistema político se ordene rápidamente. Esto de, no, el Congreso lo va a frenar, el Congreso No le va a pasó. poner límites, el sistema político, hay cosas que no las va a aceptar. No, el sistema se ordena y se ordena rápidamente. Entonces vos ves gobernadores, tipos de trayectoria, de peso político, el Congreso también, con personajes muy importantes de la historia política argentina, medios de comunicación, subordinados, y a veces a cambio de nada realmente, ¿eh? Muchas veces. Hay algunos que están de remate, no es que hice un esfuerzo extraordinario para convencerlos. Creo que hay varias herramientas que supo utilizar, que también tienen sus límites, digamos, tampoco son unos... tampoco hay que sobreestimar la capacidad política, tiene sus limitaciones, pero creo que en la fragmentación del sistema político, la descomposición del sistema político, que es en parte la explicación de la llegada de Milei al poder, es lo que también explica que él
y su fuerza política en minoría pueda poner en minoría a los demás. Es más fácil eso con un sistema todo roto Claro. que si el sistema estuviera más fuerte. Totalmente fragmentado, atravesado por internas. Espacio político que mirás está atravesado por internas. Sí. El peronismo, el PRO, el radicalismo, todos partidos en distintos espacios, microespacios, muchos jugando a la suya. Y bueno, todo eso colabora a que Milei pueda seguir avanzando, ¿no? Estrenaste un documental hace poco, Sí. La Argentina en la era de Milei. Y el primer capítulo te metiste con un tema bastante polémico, se llama La fila del hambre. ¿Qué pasó cuando fuiste a hacer las entrevistas, cuando lo empezaste a pensar? ¿Con qué te encontraste y con qué pensaste que te ibas a encontrar también? Mira, el diagnóstico que teníamos para salir a hacer ese documental era que la política y también el periodismo se había alejado de la conversación de los problemas reales, ¿no? Y que esa distancia en parte fue lo que generó la emergencia de un personaje como Milei. Con esa idea de acercarse de vuelta a tratar de entender primero y escuchar qué es lo que estaba pasando, es que fuimos a buscar una especie de documental en vivo, ¿no? Porque apenas arrancaba el gobierno de Milei, pero era fácil suponer que lo que estaba mal iba a empeorar, ¿no? Especialmente para los sectores más empobrecidos. Ahora, cuando vos vas a buscar las razones, cuando vos vas a buscar las consecuencias del modelo económico de Milei, en esos lugares también te encontrás con las razones de su triunfo. ¿Qué es lo que te pasa cuando vos vas ahí y decís, hay comedores sin comida? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó que había comedores? ¿No? Entonces también es como... Claro. Por supuesto que el experimento anarcocapitalista muy rápidamente demostró resultados sociales brutales, ¿no? Y era, por lo menos para nuestra forma de entender las cosas, bastante previsible. Sin embargo, había ahí un caldo de demandas no atendidas, de una política que había dejado de escuchar, de un Estado que había dejado de resolver problemas, que explicaban las razones por las que un personaje con una motosierra en la mano llegaba a ganar una elección con más de la mitad de los votos del país. Y después sí, en esos territorios, digamos, si las cosas no están peores, gracias a la organización de la red comunitaria, organizaciones sociales, sindicales, políticas, iglesias, y la retirada total del Estado, sí está generando algo novedoso, que es el avance del narcotráfico, el avance de dramas sociales muy complejos de resolver, y que el día de mañana no es que el Estado vuelve y dice, perdón, yo justo me había ido, vengo de vuelta a ocupar mi lugar. Va a haber conflicto. Ganátelo ahora. Va a haber conflicto, va a haber tensión. Creo que eso es el proceso más novedoso, porque antes de Milei las cosas no estaban bien. Claro. Sin embargo, ¿qué es lo que diferencia la llegada de Milei al gobierno con dos gobiernos anteriores que aumentaron la pobreza? Bueno, que la desatención total y la retirada total del Estado está generando dramas bien complejos, ¿no? ¿Y cómo estás viendo la relación de este gobierno con los medios? Bueno, conflictiva como era de esperarse y como es parte también de la estrategia de las, ahí sí, de las ultraderechas hoy en el mundo, digamos. Vos lo ves a Trump con los medios en Estados Unidos, a Bolsonaro en Brasil, a Vox en España. En general tienen un proceso de tensión. Y acá en la Argentina Milei los ubica a los medios, sobre todo a los tradicionales o a nombres particulares, en esa también viejo sistema político en descomposición. Y logra ubicarlos en un lugar que más allá de las formas, algunos son parte también del fracaso del sistema, del fracaso de la política, el fracaso de cómo estaban dadas las cosas, ponerlo en los términos que quieras, ¿no? Entonces también él ahí también en esa habilidad política que hay que reconocerle, tiene la capacidad de ubicar a personajes o a referentes de la comunicación en el mismo grupo de gente que hizo todo mal hasta ahora, y entonces eso tiene algún sentido en la popularidad que eso genera. Hay que, sin de todas formas, avalar, por supuesto, las formas, los discursos, la persecución. Yo creo que hay que separar lo que es la discusión con los grandes elefantes de la comunicación, o sea, su pelea con personajes en particular, y después lo que sucede en la dinámica de los libertarios y las tropas digitales y los servicios de inteligencia y los aprietes
con los periodistas en general, ¿no? Especialmente con las mujeres periodistas, creo que ahí esa es otra dinámica. Ahora, su pelea con la superestructura mediática es casi hasta algo que uno puede comprender y hasta simpatizar, digamos. Sí. Hay grandes responsables también de los males de la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, él sabe eso, mucha gente ubica a esos sectores también como responsables del fracaso de la política y lo capitaliza. Sí, yo no sí. me escandaliza mucho, No, sinceramente, claro. esta cosa de el ataque a los periodistas. ¿Qué sé yo? Me escandaliza más el ataque a las mujeres en los comedores, digamos. ¿viste? Claro. Como para ubicar la gravedad también de la discusión política, ¿no? Sí, digo, pensando tal vez un poco en lo anterior, sí, a mí se me o sea, después de todo este año que pasó, yo pienso, digo, bueno, a ver, tal vez en algún momento alguien podría haber creído que el ataque iba a ser, no sé, a los periodistas del campo nacional, que se ubican dentro del campo nacional y popular en el esquema medio, Sí, ¿no? sí. Y sin embargo, todo lo contrario, fue a buscar a los otros. Me parece que estas otras figuras finalmente son las que le pueden joder a su electorado, ¿no? A los que le hablan tal vez a alguien Sí. en ese sentido. Sí, yo creo que ahí hay también, en la pelea con un sector de los medios, con un sector del sistema, veo ahora también qué sé yo, lo que le sucede y sus cruces con no solo Longobardi, sino Sí. con Longobardi, la Unión Industrial Argentina, Clarín, ¿viste? Enemigos del gobierno que en algún momento el kirchnerismo también tuvo. Sí. Entonces voy a decir, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tienen los mismos enfrentamientos? ¿Cuál es? Sí. Bueno, hay una crítica al sistema que uno puede coincidir, después vos podés estar más o menos de acuerdo con las formas, la violencia discursiva, el odio y los actos y los hechos que eso después puede generar y de lo que se tendrán que hacer responsables, ¿no? Ahora, vos ves los enfrentamientos que tiene y casi que te decís, bueno, y sí, la verdad que yo también estoy en desacuerdo con esos Sí, muñecos. claro, ¿viste? es un ensobrado, efectivamente. Bueno, y sí, qué sé yo. Ahora, me parece que en la pelea con ese sistema, en la pelea con Macri, o en esa tensión, y incluso en la pelea con su vice, hay una estrategia muy, muy novedosa, que es la de, no sé si novedosa, pero audaz, de ubicarse él como el nuevo referente de la derecha nacional, ¿no? Sí. Bueno, Macri ya está, pasado. Lo que representa Villarruel, la vieja derecha clásica, la rural, la nación y terratenientes y qué sé yo, a la fila. Ahora soy yo y todos ustedes, parte de la derecha, parte también de ese sistema que fracasó, bueno, su tiempo ya pasó, ahora me toca a mí. Sí, a mí lo que me llama la atención de eso es ver a un Javier Milei, que yo en algún momento pensé que podría haber estado más subordinado a determinados sectores y grupos económicos, y verlo bajando línea directamente a ellos, ¿no? Cuando les habla en conferencias, le piden algo y él, no se preocupen, pero no es esto, vamos más para adelante. Sí, sí, sí. Y de alguna manera ahí se invierte el tema de la demanda y oferta entre los deseos del grupo y de los grupos estos y de la misma presidencia de la nación. Sí, sí, de todas maneras yo creo por eso que esa disputa con esos sectores de la derecha es para ofrecerse como el subordinado de los verdaderos factores Claro. de poder. Que antes tenían representación en esos otros, Ujú. en Macri, qué sé yo. Entonces, esa disputa es para ser la representación de del verdadero poder económico. Y ahí tenés los bancos que siempre ganan y que están ganando fortunas, los sectores vinculados a la energía, que vos lo ves también aportando en cenas de Agustín Laje para su Fundación Faro, poniendo una fortuna para ir a ser parte de vuelta de ese círculo, y ahí sí es Milei el representante de esos sectores, que muy rápidamente también tuvieron sus resultados, pasaron por caja a cobrar, digamos, la reforma laboral. Sí, claro. Sí. La reforma laboral la escribieron los grandes grupos económicos y la tenían ya lista, era en realidad para Patricia Bullrich. Ujú. Bueno, Patricia Bullrich no llegó y se la ofrecieron a Milei. Sí, hay un poder, la verdadera casta, de original casta, que permanece y lo tiene sí a Milei como su representante, pero también ahí ellos me parece que tendrían que tener cuidado, ¿no? Me parece que es un personaje
distinto, indescifrable en ese sentido, y que los viene cagando a todos. Sí. Sí. Puede ser que si lo logran en algún momento termine cagándolos ellos también. Ahora, históricamente en este país, el que se enfrenta, englobémoslo en el Grupo Clarín, ¿no? Pero a todo este poder mediático también que decíamos, el que se enfrenta al Grupo Clarín y el que se enfrenta a Macri, en general pierde. Casi que todos, hasta incluso el kirchnerismo, esa batalla con Clarín, Sí, la terminó sí. perdiendo también. Pareciera que Milei la está ganando a hoy. Es que en realidad yo creo que perdieron antes ellos. Yo no sé si es que Milei les está ganando. Me parece que es una disputa que da porque cree que la puede ganar y si no, perderá, digamos, también, ¿no? Tampoco es que todas las batallas que da gana, No. ni que todas las batallas que hay que dar hay que ganarlas, digamos. Pero me parece que por eso todo ese sistema ya está herido de antes, digamos. Me parece que son parte del fracaso del sistema político. Que los trasciende incluso. Me parece que lo que se rompió también con la elección del año pasado es una vieja polarización que duró 20 años, post-crisis 2001-2002, que uno puede ubicar en líneas muy generales con kirchnerismo o macrismo, ¿no? O lo que representa uno y otro. Pero ahí Sí. estaba el famoso clivaje, dicen los politólogos. Bueno, esa polarización está totalmente rota. Claro. Y en la ruptura de esa polarización es que emerge este personaje. Entonces todo lo anterior, tal como nosotros lo conocíamos, en las dinámicas de las peleas tal como se daban, están en conflicto. No sé si es lo mismo hoy, qué sé yo, la Rural, la Unión Industrial Argentina, Macri, Clarín. Sí, son elefantes pesados, pero también han entrado en crisis, ¿no? Hay algo que yo pienso con los periodistas, sobre todo con algunos periodistas, que además de periodistas son formadores de opinión. Entonces yo no sé qué tanto le pasará a la gente que dice con X periodista, che, me dijiste que vote a Macri, me fue como el orto, me dijiste que vote a Alberto, me fue como el orto, ahora no te escucho más, te odio a vos también, periodista X. No sé qué tanto de eso está pasando. Por eso me parece que es parte también de... Cuando digo la crisis de representación, lo que sucede no solo en la Argentina, sino en el mundo, me parece que ahí también entran esos Sí. personajes y los medios. Bueno. También son responsables y parte de esa crisis de que la gente dejó de creerles. Y eso es notable, digamos. Es natural que suceda porque empezaron a verse mucho los hilos y los intereses. Y ahí creo que... qué sé yo, expresiones, digamos, de surgimiento de nuevas formas de comunicar, son también consecuencia de que los grandes medios, las vacas sagradas de la comunicación en la Argentina, también entraron en crisis. Son parte del mismo sistema en descomposición que llevó a Milei al poder. Ojo, muchos también alimentaron, y eso fue transversal, alimentaron la construcción del monstruo, creyendo que le iban a sacar provecho y se los terminó comiendo a todos. De un lado y del otro, y de Sí, distintas sí. formas, todos jugaron a que sea Milei el cuco, que asuste a otros para... Al final se les fue de las manos a todos. Sí. Entonces, a todos, cuando digo a todos, es a distintos sectores de la política, distintos sectores de la representación política y de los medios y del poder económico. Y los ves a muchos ahora pidiendo clemencia, cuando hasta hace... no digo un año, 3 meses, estaban muy entusiasmados en la línea Conan. Y de repente ahora encuentran que bueno, se encuentran en crisis, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo estás viendo el peronismo hoy? En toda esta fragmentación, en las internas, en las apariciones de Cristina Fernández de Kirchner también, que para muchos es sorprendente, que está apareciendo con más frecuencia de lo que otros esperaban. Digo, ¿cómo estás viendo todo eso? Me parece que en un proceso lógico de reconstrucción, de reconstruirse no de una derrota electoral, sino política y cultural, muy fuerte. Me parece que no hay que subestimar lo que fue la derrota del peronismo y lo que ya un poco, digamos, venía siendo. No es un proceso que arranca con el triunfo de Milei, ¿no? Ya venía de hace rato. Y me parece que ahí hay, primero que nada, más allá de los nombres y de quiénes van a ser los candidatos del año que viene o dentro de 2 años y las listas y toda esa rosca que le interesa más a la política, el peronismo tiene que volver a discutir qué representa, a quiénes representa, para qué, cuál es la alternativa que puede ofrecer. Y ahí, bueno, en el caso de Cristina...
lo que uno puede entender es que ella misma, en sí misma y por su experiencia política, ya representa algo, ¿no? Sí. Por su trayectoria y por lo que dice y por el peso que tiene. Y al mismo tiempo creo que, que también me parece que el peronismo y los distintos espacios políticos, por eso digo, cuando veo a Cristina, cuando veo a Macri, cuando veo a los que hasta ahora organizaban la discusión, también algunos tratando de sobrevivir y otros tratando de verdad de establecer una alternativa. Hay mucho en la política por estos meses de ordenamiento para sobrevivir. Sí. Bueno, che, esto al final va para largo, entonces ves a algunos sectores del peronismo más mimosos con la Casa Rosada y otros diciendo, che, no, esto va a ser un desastre, hay que organizarse para enfrentarlo. Ahí me parece que hay distintos dirigentes, referentes que lo están intentando, pero me parece que más allá, insisto, más allá de las cuestiones electorales o de estrategias, o tácticas y qué sé yo, el triunfo de Milei puso en crisis la representación del peronismo en los sectores populares. Y me parece que ahí hay... Sin duda. Ahí va a resolver. Porque sobre todo, digo, incluso pensando, si uno quiere llevar esta discusión a una discusión muy de tinte electoralista, cuando piensa en la representación, digo, bueno, históricamente uno vio que el movimiento obrero argentino se sentía más identificado y cerca con el peronismo. Hoy, la agenda del trabajo, ¿quién la está tomando? Hoy, el diálogo con los sindicatos, ¿quién lo está tomando? Digo, y ahí se arma un quilombo, porque, digo, a fin y a cabo a Javier Milei, a Patricia Bullrich y también a Sergio Massa, lo votó gente muy heterogénea. Sí, claro. Sí, sí, por eso me parece que ahí el peronismo tiene un desafío que es volver a entender para representar, ¿no? Claro. Hasta no hace mucho, creo que Cristina ahora en sus cartas y en sus últimas apariciones empezó a incorporar algunos conceptos de esto, de ver que el peronismo se tiene que actualizar, en qué materias tiene que volver a estudiar, digamos, para volver a entender. El peronismo en general, digo, más allá de los nombres, por eso. Pero hasta no hace mucho se hablaba del mundo del trabajo, y vos escuchabas al peronismo o a los referentes hablar del mundo del trabajo como la vieja idea del pleno empleo de las industrias, el trabajador es el del casquito amarillo, que vos decís, che, pero... Y vos ya veías ese conflicto entre la dirigencia peronista y el mundo del trabajo, totalmente fragmentado, heterogéneo, roto, con distintas representaciones. Entonces, hoy el mundo del trabajo, que es lo que el peronismo viene a representar históricamente en la Argentina, no es el obrero sindicalizado y nada más. Entra una hiperfragmentación de ese mundo del trabajo que hay que volver a entenderlo, volver a representarlo, volver a escucharlo. Y después, bueno, también, no solo en la Argentina, sino en el mundo, entraron en crisis algunos sistemas de entendimiento y de representación. Y ahí me parece que no le escapa ni el peronismo ni nadie hoy, ¿eh? Por eso, vos ves el peronismo, bueno, pero ves el radicalismo partido en 3 pedazos. Ves el macrismo peleándose en la misma baldosa ideológica, Macri con Bullrich. Entonces, ahí me parece todo un proceso que uno a veces quisiera que sea más rápido, pero los tiempos de la política son otros, a las urgencias sociales. Pero veo ahí también una vitalidad, digo, hay voluntad de representación, hay recursos, hay personas capaces de volver a ordenar eso que se rompió. Pero lleva tiempo y va a llevar tiempo que la sociedad y sobre todo los defraudados vuelvan a creerle al peronismo. Es decir, bueno, sí, ¿sabes qué? La verdad, creo que podés representarme de vuelta. Esa herida es difícil. No, es que también, digo, te movés en una arena de promesas incumplidas que nos llevan a los efectos que vemos hoy. Que es difícil recomponer la confianza, digo, y eso es un proceso que justamente, digo, lleva años, lleva tiempo, lleva fracasos, lleva derrotas, digo, y eso le está costando mucho. Sí, me preocupa por ahí ver en algunos dirigentes la idea de veo que algunos creen que el solo fracaso, suponen, ¿no? El fracaso de la política de Milei va a hacer que
y yo lo he escuchado, Sí, no. vuelvan pidiendo peronismo de rodillas. ¿Lo habrán escuchado? Van a volver sí. pidiendo peronismo de rodillas. Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Mirá que ya se fueron. No es que... Y se fueron con razones, no es que se fueron porque pasó alguien y les gustó más. No, se fueron defraudados, se fueron decepcionados, se fueron con heridas en el cuerpo de la crisis, desatendidos e ignorados. Y no es que porque alguien fracase... vuelve, por favor, te pido 1000 disculpas, yo la verdad que no la había visto, claro. volvé. Ese proceso de enamoramiento, de volver a plantear de horizontes, yo hoy no lo veo, no lo veo imposible, pero no lo veo hoy. Me parece que todavía queda un camino por andar ahí. Y te pregunto un poco también por los pibes jóvenes, las pibas jóvenes, y también, digo, metiéndolo en la misma burbuja de algunas cositas que fuiste mencionando a lo largo de esta entrevista, vinculado a los medios, que tienen que ver con, bueno, la explosión de los streamings, las nuevas plataformas para comunicar, viste que se dice, levantás una baldosa y aparece un nuevo streaming. Sí, claro. De todos lados. Claro, de todos lados, de todos los colores. Tenés a Carajo como partido de Javier Milei. Claro. Pero hay de todos los colores. Digo, vos cómo estás viviendo también, vos como periodista, digo, ya estás hace muchos años haciendo esto. ¿Cómo ves esas transformaciones? Bueno, me parece que hay como una explosión desordenada que como todo, en algún momento parece ser la novedad, ¿no? Es que van todos hacia ahí. Son las canchas de pádel. Claro, las canchas de pádel del momento. Y eso en algún momento se tiende a ordenarse, ¿no? y a hacer una oferta más acorde a las demandas y a los números. Respecto de eso, qué sé yo. Es un universo raro también porque empiezan a llegar jugadores al mundo del stream que son los mismos de los vienen de la tele, de los medios tradicionales. Entonces, claro. Intereses económicos, políticos. Y entonces sería un error para el universo stream volver a copiar o incorporar los males o las viejas mañas de los medios tradicionales. Sí. Si logra evitarlo, me parece que hay algo ahí virtuoso y que están sucediendo cosas buenísimas y que sí tiene que ver con lo que hablábamos recién, digamos. Es consecuencia también del descreimiento que la sociedad tiene sobre los medios tradicionales, ¿no? Y los viejos referentes de la comunicación. Bueno, todo eso entró en crisis y aparece ahí una oferta que es el stream, que por eso no es una oferta solo tecnológica, porque ahora es más fácil, qué sé yo. No, claro. No, hay una oferta porque había una demanda. Decir, che, yo a esta gente ya no le creo más. No prendo la tele para ver el noticiero. Bueno, ¿quién me cuenta hoy a mí no solo noticias, sino dónde está la conversación que me representa? No estaba en los medios. Y creo que eso puede ser una comparación posible con lo que le pasó a los jóvenes con la política. Dejaron de verse representados y, bueno, algunos terminaron encontrando en Milei una alternativa, pero no solo en Milei, digamos, muchos otros lo encontraron tal vez en otro tipo de militancias, o en ningún lado, o en la música, o bueno, lo que nos pasó a todos en algún momento también. Me parece que ahí yo no hago el esfuerzo de interpretar qué le pasa a los jóvenes, porque ya tengo 38, entonces siento que eso es mejor que lo haga alguien de esa generación. Pero sí me parece que si la situación social, que es crítica, que es dramática, afecta especialmente a los jóvenes hoy en la Argentina, la pobreza en las mujeres jóvenes es enorme, el desempleo, la fragmentación, la falta de acceso a un laburo de calidad, etcétera, los afecta especialmente y la política no habla de eso. Sí. Y bueno, sí, en algún momento esa representación se iba a romper y creo que eso fue lo que sucedió. Después, bueno, nada, qué sé yo, me parece que hay expresiones piolas para prestar atención ahí que supongo que en algún momento se harán cargo, ojalá, de las riendas. Ahora, ¿no es como un problema algo de esa atomización que se da que vos decís, no sé, soy peronista, miro Gelatina, soy libertario,
Sí. Miro carajo. Y como que no hay... Es muy difícil, cada vez más difícil romper las barreras. Si bien los medios tradicionales, uno sabe más o menos para qué lado tiran, Sí. o no es tan claro, o tenés siempre un Telefe que está ahí como jugando a que no soy nada. Sí, me parece que ese es un mal de época en general, que es la discusión algorítmica. Claro. Sí, tal cual. Entonces, la confirmación de sesgo y que uno también busca la información que confirma lo que ya sabe, Claro. o piensa o cree, ¿no? Entonces estás todo el tiempo buscando razones para creer más profundamente lo que ya crees, pero eso no es una característica de los streams en la Argentina. Es así hoy la circulación de información en el mundo, en general, ¿no? Entonces, sí, es parte de la época, las burbujas, ¿no? Siempre hubo hechos e interpretaciones y relatos moldeados según el sesgo ideológico. Lo que hay ahora, que es muy llamativo, son realidades paralelas Sí, claro. conviviendo. Sí. Entonces, capaz que vas sentado en el bondi con una persona que ignora por completo información que es la única que vos consumís y lo mismo al revés. Salí de la política. Vos te podés cruzar por la calle con una persona que tiene 2,5 millones de seguidores en TikTok y no saber quién es. Tal cual. Bueno, está todo tan fragmentado por el algoritmo que, bueno, eso generó también en el negocio de los medios y de las redes y demás que algunos vean ahí una fuente de negocio, de profundización de esa grieta y de esa lógica. Entonces es más fácil hablarle a los propios, hablarle a los convencidos, tener un nicho, el kiosco del nicho, y relajarse en eso. Sin embargo, creo que, en línea con eso que vos preguntabas, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, hay en los streams, más allá de las representaciones políticas, mayor honestidad Eso yo lo banco muchísimo. al momento de decir Sí. las cosas. Total. Y decir de dónde hablas. Sí. Eso me parece lo más novedoso y lo más piola, si se quiere. Que vos ponés carajo y vos sabés que sos libertarios. Sí, claro. Y bueno, ahí está el relato libertario. Y podés verlo y ver qué onda. Ponés gelatina, ponés Eva, ponés lo que ponés, y vos sabés desde dónde te hablan. Sí, tal Entonces se rompió ahí ya, y está bueno, ese filtro de la equidistancia, yo te cuento las cosas objetivamente, las pelotas. Siempre fue así, solo Claro. que ahora se reconoce. Sí, ¿no? sí, sí, está más a la luz. Y está bárbaro. No, está buenísimo. También, digo, también estaría bueno recomponer un poco más el lazo social. ¿no? Sí. Como Sí, el, sí. el encuentro, Sí, el momento, obvio. la conversación. Sí, por eso yo creo que hay... Salir del algoritmo. Salir del algoritmo es clave, por lo menos en las relaciones personales, sociales, tal sí, cual. lógico. Y también salir de la lógica, que esto lo explota muy bien el gobierno de Milei y su comunicación, pero en general las ultraderechas en el mundo, que es la del odio que se derrama horizontalmente y entonces empieza a suceder una lógica de odio entre pares, ¿no? Ujú. Entonces, creer que el responsable de tus males es tu primo que votó a tal Sí. y no Toto Caputo que te está cagando otra vez. Claro. Entonces, empezar a detectar que ese negocio del odio funciona así, entre todos nosotros empezamos a creer que el responsable de este quilombo es el que tiene la UH o el que cobra un plan o el que votó a Milei, y no los que verdaderamente son los responsables originales de la situación. Bueno, al retroalimentar esa lógica que la veo transversal, nos pasa a todos, me parece que es perjudicial para romper con un discurso que necesita que eso suceda Ujú. para permear, digamos. Entonces, esta idea de, mira, si es jubilado y votó a Milei, bueno, un poco que se joda si le sacaron los medicamentos. Mm. Y bueno, no. No porque es lo mismo de que del otro lado un libertario puede decir, bueno, ya está, se terminó el curro de todo gratis. Es en la misma cara, son las dos caras de la misma moneda. Y ayer veía dos jubilados discutir en la calle, uno a favor, otro en contra, pero discutiendo entre ellos muy fuertemente. Sí, sí, sí. Pues sí, pero ¿se dan cuenta que los dos acababan de salir de no poder comprar los remedios, los dos, y estaban discutiendo entre ellos de quién era de ellos el responsable? Y si no, ninguno Claro, de los no, dos. Bueno, cada uno se tiene que hacer cargo de sus actos, de a quién vota, de qué. Fantástico. Ahora, el responsable de que esos dos no tengan ahora la cobertura de medicamentos no era ni la señora ni el señor, era
alguien mucho más arriba que ellos. Sin embargo, ese discurso, ese odio que baja de lo más alto y se expande horizontalmente, es lo que empieza a generar que, bueno, nada, empezamos a ser todos enemigos de todos. Sí. Y bueno, es caldo de cultivo para el camino del anarcocapitalismo que propone Milei, ¿no? Mati, para ir cerrando, ¿alguna palabra, alguna frase para imaginar, al menos en tu mente, jugando un ratito, lo que viene al futuro? Yo, mira, y lo digo de verdad, todos los días en la radio, que de esta vamos a salir. Lo digo de verdad convencido porque así son los procesos políticos. En el momento, en la tormenta, en el ruido y sobre todo en la forma en la que nosotros vivimos las cosas, que es una intensidad del minuto a minuto, y en cada noticia que aparece creemos que se desarma acá apareció algo novedoso. Eso todos los días más o menos las mismas noticias. Creo que los procesos políticos son, cuando parecen irreversibles, cuando parecen que ya está, que son olas y qué sé yo, son dinámicos. Sí. Y ahí, en la medida de lo posible, creo que cada uno es el lugar que le toca, como puede, con el tiempo que puede. Tampoco podemos ser todo el tiempo seres pensando en el destino de la patria, ¿no? Tratando de construir un futuro. No, tenés que llevar a los pibes al colegio. Claro, tenés a que veces podemos ver Love is Blind. Claro, no ver pasa Love is nada. Blind, qué sé yo, está Gran Hermano. Se puede, ¿viste? Permitirse, obviamente, eso y no estar todo el tiempo con un estandarte. Pero sí la certeza de que de esto vamos a salir, de que son procesos que se construyen, no que está dado y hay alguien que digita desde arriba y vos solamente sos una ovejita a la que no le queda otra que sobrevivir. Y ahí, bueno, cada uno en el tiempo que puede y con los recursos que puede, dedicarle lo que sea a tratar de construir, ¿no? Por eso, cada uno, insisto, a veces no alcanza más que con tirar un par de tweets, ¿viste? Sí. Bueno, capaz que no vas a cambiar nada, pero Estás ahí. sí. Sí, creo que hay que romper la lógica del estado de indignación permanente, salir del estado de víctima, porque ahí las ultraderechas llevan a los sectores de la sociedad a creer que ya está, que esto está dado así, que estás solo y que no hay nadie que te pueda ayudar. Romper esa lógica y volver a conectar con cuestiones más reales, sobre todo los que se dedican a la política, volver a conectar con los problemas reales y dejar de hablar de los problemas de la política, ¿no? Mati, gracias por haber venido. Un placer, gracias por invitarme. Nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos.